Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga en esta noche. Aquí estoy esta noche. Me voy a tocar traer la predicación, traer la enseñanza. Nuestro pastor tuvo que salir, entonces me encomendó llevar la predicación. Espero que esta predicación sea de bendición para tu vida, que te ayude a entender los días en el tiempo que estamos. Vamos a hablar en esta noche sobre Mateo 24. Es un pasaje donde habla, sus apóstoles le preguntan, dice que qué señal habrá de su venida, dice cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. 3 preguntas le estaban haciendo. Mateo escribió este pasaje al pueblo, lo está escribiendo al pueblo de Israel, pero también aplica para nosotros, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. Así todo lo que tiene que ver con Israel también con nosotros tiene que ver. Entonces voy a orar primeramente para que el Señor sea hablando a través de mí, que no sea yo. Ok, Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche. En esta noche vengo a ti, Padre, primeramente pidiéndote perdón por todo pecado que haya cometido el día de hoy, de palabra, de pensamiento o de hecho. En esta noche, Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de mis familiares, de mis amigos, sí, Señor, de mis hermanos en Cristo que van a ver este video, Señor. Yo te pido, Padre, que tú le des entendimiento, que abra su corazón, Señor, para que ellos puedan recibir esta palabra que vas a hablar a través de este siervo tuyo, Padre mío. Sí, Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Padre, yo te pido, Señor, en esta noche, que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor. Sí, Padre, háblale a sus corazones, Señor, para que entiendan, Señor, en qué tiempo estamos, Padre. Sí, Señor, yo te pido que me des sabiduría, Padre. Dame, Señor, de nuevo para hablar tu palabra, Señor, dame de tu gracia, que no sea yo hablando, Señor, sino seas tú hablando a través de mí. Yo pongo esta predicación y enseñanza en tus manos, Señor. Te pido que tú me uses, Padre. Sí, Señor, límpiame de todo pecado, Señor. Que no sea yo, Señor, que seas tú en mí, Padre mío. Sí, bendice a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido también, Señor, por cada uno de mis familiares, de mis amigos que estén pasando, de mis hermanos en Cristo, que estén pasando por una enfermedad, Señor. Yo te pido, Padre, en esta noche, por todas esas personas, Señor, que han perdido sus casas, aquí en California, Señor, en Nueva York, en Oregon, Padre, en Phoenix, Arizona, Padre. Así que tú los ayudes, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre mío. Sí, Señor, todos estos desastres que están pasando, Señor, pero tú ya nos dijiste, Señor, tú nos advertiste que la tierra está sufriendo dolores de parto, Señor, porque tu venida está cerca, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, aquí estamos. Si me quieren acompañar, vamos a ir en el libro de Mateo. Vamos a estudiar el libro de Mateo en el capítulo 24. Vamos a estudiarlo versículo por versículo. Y un poquito voy a ir interpretando lo que va diciendo. Si tienes tu Biblia allí, o tienes tu iPhone, o tienes tu tableta. Como dice un hermano, es hora de dice, enciendan su Biblia también, porque ya la tenemos en los dispositivos. Y aquí la tengo para más fácil, para verla mejor. Mateo 24. Dice señales antes del fin. Vamos a ver qué señales va a haber antes del fin. Ahorita están pasando muchas cosas. Como hace unos días el Señor nos estaba hablando a través de uno de sus siervos. El Señor está enojado con la humanidad. Porque ¿qué hicieron ahorita con la pandemia? No agarraron ese mensaje, no quisieron entender qué pasó la gente ahorita que pasó la cuarentena. Se regresó otra vez a lo mismo, a hacer lo malo, unos a emborracharse, otros a
a robar, a engañar, a fornicar, a adulterar y haciendo pares en vez de acercarse a Dios. El Señor está muy enojado y dice que van a venir, van a seguir los juicios correctivos. Porque ¿qué pasa? Si la gente no quiere entender por la buena, el Señor le está dando señales. Solo así se acercan a Él, porque Él no quiere que se pierdan. Dice la palabra de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y se puedan salvar. Pero lamentablemente no todos quieren. Entonces es para los que quieren obedecer, primeramente para nosotros, sus hijos. Vamos a ver, tienen su Biblia, los que se van a conectar, los que están conectados. Mateo 24. Aquí estamos, encendiendo la Biblia. Tengo dos versiones aquí. Vamos a esperar poquito para que busquen su Biblia. Acuérdense, Mateo es el primero de los evangelios. Porque hay muchos hermanos que le dicen, abre tu Biblia en Mateo y la andan buscando en Apocalipsis. Es muy importante saber nuestra Biblia, porque esta es el arma contra el enemigo. Cuando él venga a querer atacar tu mente, tú le vas a contestar con la Biblia. Si sabes la Biblia, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, le contestó con la Biblia. Él no andaba gritando. Como hay muchos hermanitos ahorita que piensan que van a poder resistir al diablo gritándole, fuera diablo. No, aquí está con la palabra de Dios. Vamos a ver, tengo otra versión. Vamos a Mateo 24:1, empezamos. ¿Quién está listo? No le voy a bajar poquito al brillo, ¿ok? Mateo 24. El martes pasado me tocó predicarlo, me tocó enseñarlo a una de las hermanas que le damos estudio bíblico. ¿Están listos? Dice capítulo 24, versículo 1, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Entonces que los apóstoles, acuérdense que estaban presumiendo el templo, el que había construido Salomón. Dice lo que nos dijo nuestro Señor, dice: respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? Aquí dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Acuérdense, aquí le estaba hablando al Señor que el templo iba a ser destruido. Entonces esa profecía que el Señor les dijo a sus discípulos se cumplió en el año 70. En el año 70 el templo fue destruido. Dice esto se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo. Literalmente se cumplió lo que le estaba diciendo aquí a sus discípulos. Dice: cuando el general romano Tito incendió y destruyó a Jerusalén, quedando el templo totalmente destruido. Entonces Tito el esparciano. Entonces esto se cumplió lo primero que dio la primera profecía de arriba. Dice, donde les dijo: veáis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces esto se cumplió. Por eso es muy importante saber la Biblia, porque la Biblia es la verdad de Dios. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia va a pasar, está pasando y va a suceder. Como dice él, dice el cielo, dice el Señor aquí en otras partes, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios no va a pasar.
Dice, ni una tilde, ni una coma va a pasar. Que se va a cumplir al pie de la letra y la estamos viendo cumplido. Todo esto que está pasando, todos estos desastres, juicios, está viniendo que es la peste, todo esto. Muchos hermanos están orando que para que no suceda, pero la palabra aquí mismo dice que es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin, todavía no es. Vamos aquí en el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, fíjense que aquí le hicieron 3 preguntas, dice, dinos cuándo serán estas cosas. Ahí dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí son 3 preguntas que le hicieron. Acuérdense, acá arriba les dijimos, dice, le estaban preguntando, dice, dinos cuándo serán estas cosas. Ellos están preguntando cuándo pasaría eso de lo del templo. Porque le dijo, pasó en el año 70. Entonces, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces le estaba preguntando, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiere decir, no del fin del mundo, sino del fin del siglo, de lo que estamos. Porque el mundo no va a terminar. Porque el Señor va a venir a poner paz antes. Fíjense, vamos a ver qué le contestó el Señor. Respondiendo Jesús, 24:5, dice 24:4, dice, respondiendo Jesús, fíjense lo que le contestó. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto también es para nosotros. Acuérdense, este pasaje está hablando aquí de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una parte se cumplió en el año 70 cuando fue destruido el templo, pero todavía falta que se cumpla parte de este pasaje que estoy leyendo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto es para los hermanos que no se quieren poner firmes con el Señor, que siguen jugando con Dios. Si se quedan, hagan caso de lo que dice aquí la palabra. Mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice, ¿qué está diciendo aquí? Vendrán muchos. ¿Y qué estamos viendo ahorita en las redes sociales? ¿Qué estamos viendo en las iglesias? Dice que vienen en el nombre de Dios, acuérdense. Muchos vienen en el nombre de Dios robando. Otros manipulando la palabra para sacarles el dinero. Entonces, diciendo yo soy el Cristo, quiere decir el ungido. Y a muchos se engañarán, que ya están aquí ahorita los que están haciéndose pasar por los apóstoles, falsos profetas. Esos falsos apóstoles que dicen que ellos tienen como tenían el poder los primeros apóstoles. Ya no se conformaron, ya no quisieron ser pastores, porque el título de pastor les quedó muy corto, muy pequeño. Y ahora se hicieron apóstoles, después que se van a hacer serafines. Pero la Biblia los descubre, dice que son falsos apóstoles. Entonces, dice yo soy el ungido, y cuando tú quieres probarlo, lo que están diciendo con la Biblia te dice, no toquéis al ungido de Jehová. Así se defienden, pero tocar es que, como dice la palabra de Dios, tocar es hacerle daño a un siervo de Dios. Entonces nosotros, la Biblia nos manda que tenemos que todo analizarlo, tenemos que discernir qué es lo que se está predicando, qué está predicando esa persona. Si esa persona viene hablando de parte de Dios, como dice, discernir los espíritus, si hablan de parte de Dios, entonces lo vas a conocer. Entonces, hermanos, no tenemos que ya dejarnos engañar por toda esa gente que está metiendo falsas doctrinas en la iglesia. Como todo eso de la prosperidad, todas las iglesias, la mayoría de las iglesias, si no es que el 90% de las iglesias está infiltrada con doctrinas de
la prosperidad, y muchos hermanos no las están atacando, no le están enseñando a sus ovejas. Muchos tienen allí eso de la declaración positiva, que yo declaro, yo decreto. Esas son falsas enseñanzas que han metido en la iglesia, son de la prosperidad. Entonces vamos a ver más adelante qué dice aquí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, dice yo soy el ungido de Dios, y a muchos se engañarán. Ese es el problema, que están engañando a muchos hermanos. Yo he visto muchos hermanos están engañados, están siguiendo a esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, esos falsos ungidos, que están ahí haciendo grandes conciertos, cobrando el dinero, haciéndose ricos. Y dice que lo hacen para Dios. Tienen que abrir los ojos, hermanos. Ya no es hora de dejarnos engañar. Hay que hablar la Biblia. Hay que sacar esos ídolos del corazón. Son ídolos. Entonces esos cantantes que están lucrando con la alabanza. Acuérdense, ya ahorita ya no sacan alabanza donde hablan ya de Cristo. Ya ahorita pueden estar cantando una canción. Se puede cantar a cualquier persona. Un hombre se la puede dedicar a otro hombre. Entonces la alabanza es un medio, pero ahorita de la música han hecho un Dios, y se están enriqueciendo al Dios mamón. Ahorita cualquiera persona que está en la iglesia ya no quiere cantar, ya se quiere, anda buscando siempre ser famoso, que lo reconozcan, que lo premien. Ahorita el mundo está premiando a los cristianos, imagínense, entre comillas cristianos. Acuérdense, porque el Señor nos dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo les he enseñado, y aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué están haciendo? Él no nos mandó a hacer conciertos, Él nos mandó a predicar la palabra para que la gente se salve. Todo eso es pérdida de tiempo, todos esos conciertos que están haciendo ahí. ¿Qué están haciendo? Estás siguiendo a tus ídolos. Tienes que sacar esos ídolos, porque Dios va a seguir trayendo juicio. Él dijo clarito, está enojado, está muy enojado con esta humanidad, está enojado con su iglesia está dormida. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Lamentablemente el pueblo de Dios está dormido en estos momentos. Está dormido, está viendo todo lo que está pasando. Muchos hermanos, aún pastores, ya no quieren hablar sobre el pecado, no quieren hablar sobre la homosexualidad. No quieren hablar porque no se quieren meter en problemas. Pero si eres un siervo de Dios, eres un llamado por Dios, tienes que hablarle al pecado, le tienes que llamar pecado. Tienes que tener valor para hablar, porque Dios no se agrada a los cobardes. Muchos han dejado la palabra de Dios. Muchos ministros están predicando lo que a la gente les gusta. Le están cantando lo que la gente pide. La alabanza no es para las personas. Si a la gente no le gusta la alabanza, no tenemos no es para ellos. Es para nuestro Señor. Cuando nosotros estamos ministrando a Dios, es para Él la alabanza, para Él la predicación. Nosotros ministramos a nuestro Dios. La alabanza es un medio para glorificar a Dios, no es para hacer negocio. Fíjense, vamos a ver aquí. Dice, respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañes, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A muchos, como le dije, muchos están siendo engañados. ¿Pero por qué? Porque no quieren obedecer la Biblia. Otros porque los ministros, los pastores también tienen la culpa porque no les están enseñando la Biblia. Le están enseñando nomás que Dios es amor, que Dios todo lo puede. Ahorita en esta pandemia es cuando tú deberías haber predicado la palabra, decirle a la persona que se arrepienta. Porque no todos los que están adentro de las iglesias son cristianos. Aún adentro de las iglesias están metidos los hijos del diablo. Están disfrazados de cristianos, allí están adentro. Como el Señor dijo en el del trigo y la cizaña. Ahí está, que están creciendo al lado del trigo, pero son cizaña, pero están bien disfrazados. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Si muchos dicen, no, es que dice la Biblia que no debemos juzgar. Es que la Biblia está diciendo clarito, el Señor dijo, no juzguéis
para que no sea juzgado, pero el problema es que hay muchos que quieren juzgar, pero andan igual que ellos, andan peor que ellos y quieren juzgar a la persona, es lo que estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos más pasajes que avalan esto, que dice que todos lo debemos de juzgar, así como sean los de Berea, dice el apóstol Pablo. Todos tenemos que ir si está en la Biblia. Si esa persona, ese pastor, ese líder, predicador está, vamos a ver si está hablando la palabra. Si no, no le hagan caso, no le tengan miedo. Esos falsos profetas que dicen que hablan de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que están hablando? Dice, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar una casa, Dios te quiere dar un carro. Y puro de eso, nunca confrontan a las personas por el pecado. ¿Qué hacían los verdaderos profetas de Dios en el Antiguo Testamento? Siempre era corregir, siempre era amonestar. Como yo ahorita lo que estoy haciendo es amonestando con la palabra. Entonces, ¿qué está pasando? Dice, vamos a ver. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué pasa con muchos hermanos que están, como les dije, están orando para que no haya guerra? Pero aquí la palabra está diciendo que es necesario que esto acontezca. Es necesario todo lo que está pasando. Por eso cuando vean todo esto, que nos dice el Señor, alégrense, dice, porque está más cerca su redención que cuando creímos, que cuando nos convertimos. Está más cerca, el Señor está muy cerca, está a las puertas. El Señor ya viene por su iglesia. Y espero que estemos preparados. Para todas esas personas nuevas que no conocen a Dios, yo les invito a que vengan a conocer a Dios, lean la palabra de Dios. Porque esto se va a poner muy, muy feo, se va a venir en todos los países, va a empezar a venir más y más desastres, juicios, todo eso, hambre, pestes, terremotos, desastres naturales. Pero está aumentando, porque el Señor ya está por venir. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, que es lo que estaba pasando ahorita con el coronavirus, era una peste, y hambres. ¿Qué está pasando en muchos lugares? Se están muriendo de hambre, está aumentando, porque muchos dicen, no, esto ya de por sí ya pasaba, pero está en aumento, está aumentando más. Si ustedes vieron el video que compartí ayer, cómo están ahorita allí en Arizona, casas, ¿cómo se llaman? Pueblos enteros se quemaron por el fuego, por una gente que no tuvo cuidado, andaban tirando cohetes, imagínense, mucha gente se quedaron sin casa. Entonces tenemos que ver eso. Dice diferentes, a ver, dice habrá pestes y hambres y terremotos, acuérdense, y en diferentes lugares, todo esto va a pasar, tiene que pasar, así que nosotros lo que tenemos que hacer es orar nomás, por misericordia, por Dios. Tenemos que orar por las almas que están perdidas. Tenemos que salir a predicar, hermanos, que están en las iglesias. El Señor no te mandó para estar sentado, no te mandó a calentar la silla. Adentro de las iglesias todos quieren predicar. Acuérdense, el Señor ha llamado a sus escogidos. Entonces, adentro de la iglesia llamó al pastor. Pero hay muchas ovejas que han quitado al pastor y ya predican más que ellos. Y el pastor les ha cedido, no llamó a las ovejas, llamó al pastor, por eso puso un líder en cada iglesia. Ese líder tiene el derecho de enseñar, porque Dios le va a pedir cuenta. Así que pastores, esos pastores que le están dando más a la oveja, predican más a ellos que el pastor, que no estás enseñando porque no los llamó a ellos, te llamó a ti a enseñar. Si a ti te llamó, tienes que enseñar la Biblia, tienes que enseñar la palabra de Dios. Entonces, si no tienen el llamado, no los metas. Dice, acuérdense, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué hace con una mujer cuando va a dar a luz? Primero empieza de poquito, le empieza a dar un dolor, luego va arreciando y arreciando. Y así va, hasta que viene el parto, hasta que da luz.
Así está pasando ahorita con la venida del Señor. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, ¿qué está pasando con muchos hermanos, muchos predicadores? ¿Qué le están diciendo a la gente? Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo, vas a prosperar, no vas a sufrir. No hay que engañar a la gente. El cristianismo no es fácil. Tienes que decirle la verdad a la gente. Que es mejor con Cristo que estar sin Cristo. Pero no les prometas lo que no es cierto. Tienes que decirle. Entonces ahorita que le está diciendo, ven, dice, todo te va a salir bien, tu negocio va a prosperar. Ok, esos cantantes que están haciendo, como les digo, nomás están emocionando a la gente, ya le dicen, piensen que por hacer una oración ya, nomás dice, ya eres salvo. Pero nunca les presentaron el Evangelio. Que dice la palabra de Dios a través de la locura de la predicación. Si tú no le predicaste la palabra, ¿cómo se van a dar cuenta en qué situación están? Tienen que arrepentirse. Tienes que predicarle la palabra para que ellos se den cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Ahorita ya nomás tantito. Una hora y media de alabanza, 15 minutos de predicación. Estamos muy mal. Tenemos que regresar a leer la Biblia. Tenemos que regresar a enseñar la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, dice que tenemos que enseñar toda la palabra. Todo tenemos que enseñarlo. Podemos enseñarnos versículo por versículo, así como estoy haciendo ahorita. Predicando y enseñando. Así hacía, dice, el Señor se sentaba y enseñaba. Eso es bíblico, sentarse, es lo que le enseñaba. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces nos van a aborrecer, acuérdense. Yo he pasado ahorita, esta última semana, muchas cosas, pero el Señor siempre me ha sostenido porque me está enseñando, me está fortaleciendo. El Señor está formando el carácter de Él en mí. Y yo ya lo entendí, yo ya quería renunciar de ahí donde estaba. Pero me dijo, espera un poquito, espera. Entonces que dice que debemos ser guiados por lo que somos guiados por el Espíritu Santo, somos sus hijos. Nosotros ya no podemos, sus hijos de Dios, no podemos hacer lo que queramos. En vez de poquito nos hicieron una mala cara en el trabajo, nos hicieron una mala cara en la iglesia y ya nos queremos ir. No, los hijos de Dios ya no tenemos que ser así, tenemos que primeramente consultar a nuestro Padre. Y Él está formando el carácter de Él en uno. Cuando Él lo llama, Él va a formar el carácter. Para lo que tiene, el Señor está levantando siervos que no tienen miedo de hablar la palabra. Porque muchos siervos de los que llamó antes están callando. Y dice que si tú callas, las piedras van a hablar. El Señor está levantando muchos siervos que no tienen miedo de predicar. Porque para este tiempo que viene, ahí se va a ver. Porque dice que no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y Él no se agrada de los cobardes. Porque dice que los cobardes, después de ahí van a la lista de los cobardes, no van a entrar al reino de los cielos. Si te llamó a predicar, ponte a predicar. Si no te llamó, vete a vender chicharrones, como le dice. Porque muchos se están metiendo ahorita y el Señor los está exponiendo. Como dijo ese día, dice que las iglesias van a seguir cerradas. Él cerró las iglesias, todos esos ministerios grandísimos que están allí, no han podido abrir ahorita. Él las cerró y van a permanecer cerradas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se estaba predicando allí? Se estaban enriqueciendo de la gente. ¿Cuántos meses ya tiene? 6, 7 meses, no han podido. Y van a seguir porque el Señor no lo ha permitido. Así que ya sabes, el Señor sigue hablando. El Señor sigue hablando. Lamentablemente muchos hermanos dicen que Dios ya no habla. Que Dios ya habló todo. Porque como dice ahí, que dice que ahora en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Sí, ya está todo escrito, nos habló, esta es la doctrina de aquí del Evangelio, pero el Señor sigue hablando.
te puede hablar audiblemente, te puede hablar en sueños, te puede hablar a través de sus profetas, de sus profetisas. Entonces hay muchas formas, te puede hablar a través de la palabra, a través de circunstancias también te puede hablar. Como muchos dicen, ¿cómo es que tú puedes hablar con Dios? Cuando uno está orando, yo estoy hablando con Dios. Cuando leo la Biblia, Él me está contestando, Él me está hablando. Así podemos hablar con Dios. Así entro yo al cielo todas las veces, para los que no saben. Cuando yo estoy orando aquí, los cielos se abren. ¿Por qué? Porque hay una comunicación con nuestro Padre. Cuando andamos caminando en obediencia. Cuando andamos caminando en santidad. Porque la palabra de Dios es clarita. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Dice, el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué les estaba diciendo ahorita de esos falsos profetas? De la prosperidad. ¿Qué le están diciendo a la gente? Dios, ya te parece de esos los borreguitos. Puro prosperidad, hablando puro de dinero. Que Dios, dice, se hizo pobre. Dice, para enriquecernos a nosotros. Y luego dice que Dios bendice al dador alegre. La palabra dice ahí clarito, dice, Dios ama al dador alegre. Pero ellos todo se trata de dinero. Y están por donde quiera esos falsos profetas. Pero ¿cómo vas a verlos? ¿Cómo vas a distinguirlos? Por sus frutos. Son lobos disfrazados de ovejas. Están metidas dentro de las iglesias. A un ladrón viene ahí, luego lo conoces. Si esa persona se sube ahí en el púlpito y dice, oh, el Espíritu Santo me está hablando que aquí hay 10, 100 personas que van a dar $20, $50, $100, $200. Ese, acuérdense, es un ladrón. No te dejes engañar. La Biblia claramente dice, no le des tu dinero a esos ladrones. Porque la Biblia clarito te está diciendo, te está advirtiendo, son falsos. Pero lo que es el lobo disfrazado de oveja, lo puedes tener a un lado. ¿Cómo lo vas a discernir? Facilito dice el Señor aquí en Mateo, dice, por su fruto, cómo se comporta esa persona. Porque mira, se visten como cristianos, hablan como cristianos, se comportan como cristianos, pero son hijos del diablo. Entonces, ¿cómo lo vas a distinguir? Se hacen todo. Porque clarito no dice la Biblia, dice que el Satanás dice, se disfraza de ángel de luz y aún sus ministros. Puede haber ministros de Satanás ahí arriba de las iglesias, arriba del púlpito, predicando la palabra. Entonces muchos hermanitos, muchas personas piensan que porque todos los que están ahí en la iglesia son cristianos. No todos. Hay que verlos. Entonces tienes que ver ahí en la iglesia, vas a encontrar hijos de Satanás. Vas a encontrar hermanos carnales y hermanos espirituales. Clarito dijo el apóstol Pablo. Dice, los hombres naturales, quiere decir los hombres no nacidos de nuevo, dice, que para ellos las cosas espirituales son locuras, porque deben de discernirse espiritualmente. Y luego le dijo a los carnales ahí, si no le puedo hablar como espirituales, porque aún sois carnales. Si habiendo pleito entre ustedes, dice, no sois carnales. Acuérdense lo que se llama la iglesia de Corintios. Tenía los 9 dones del Espíritu, pero eran unos niños. Todo el tiempo se andaban peleando entre ellos. Uno le había quitado la esposa a su padre. Tenía la madrastra, estaban viviendo. Y los corintios, muy a gusto. También cuando tomaban la cena del Señor, dice que unos se emborrachaban, otros se comían la comida que llegaba. Y el apóstol Pablo por eso escribió la carta a los corintios. Porque era un desastre esa iglesia. Todos hablaban en lengua, pero eran unos niños espirituales. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Acuérdense, muchos falsos, no todos le crean lo que vienen hablando de parte de Dios, aún los que predican, porque te van a engañar con la palabra. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. No todos. Y en ese tiempo le van a decir, dice, estos falsos profetas, Señor, Señor, dice, en tu nombre echamos fuera demonios,
En tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dice que les va a decir el Señor? Alejaos de aquí, dice, ni los conozco, al fuego eterno, dice, donde está el diablo y sus ángeles. Entonces no todo el que habla la palabra es de Dios. Tienes que ver cómo anda esa persona. Lo vas a distinguir. Se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los vas a distinguir porque lo vas a distinguir. Están hablando de la Biblia. Ahí te vienen. Te vienen a tocar la puerta. Somos los testigos de Jehová. Una secta. Son hijos del diablo. Ahí te vienen, te agarran un pasaje de la Biblia, te lo tuercen. Vienen también los de la iglesia católica. Usan la Biblia, también te engañan. Pero ellos, la Biblia la tienen en tercer lugar. Hablan de la Biblia, pero no obedecen lo que está en la Biblia. Entonces la persona que viene y te trae otro evangelio, si ellos no obedecen la palabra, lo que está escrito, entonces para ellos primeramente son las tradiciones. Las tradiciones, de ahí sigue lo que el Papa dice, lo que los obispos o los cardenales, y de ahí la Biblia. En tercer lugar tienen la Biblia. Nosotros, para los cristianos, primeramente es la Biblia, lo que la Biblia dice. Nomás eso es lo que le estoy enseñando yo ahorita, es lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Vamos a ver, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, no uno, a muchos. Dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Versículo 13. Así que tenemos que perseverar hasta el fin. No tenemos que desviarnos. Hay que seguir adelante. Si tú estás en los caminos de Dios, tú vas a saber si eres de Dios o no eres de Dios. Porque dice ahí en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese pasaje te está hablando, si tú eres una persona, si tú dices que estás en Cristo, vas a dar los frutos. Cada vez te vas a ir pareciendo más a Cristo. En lo que hablas. Porque vas a hablar de lo que está lleno tu corazón. Si tu corazón está lleno de las cosas del mundo, vas a hablar pura cosa del mundo. Si tu corazón está lleno de mentira, vas a hablar pura mentira. Depende de lo que está lleno tu corazón, de eso vas a hablar. Como de mí, voy a poner de ejemplo, lo que sale de adentro de mi corazón es pura palabra de Dios, puras cosas buenas. Si una persona está necesitada de una palabra, entonces yo le pido al Señor que me dé la palabra para darle consolación a esa persona. Entonces tenemos que hablar. Si tú aconsejas, debes aconsejar lo que la Biblia dice, no lo que tú dices. Si viene una persona pidiéndote un consejo tiene problemas de su matrimonio, ¿qué le vas a decir? Mira, la Biblia dice esto. Pero si tú vas con un niño espiritual, le dices, no, te va a decir, ya se divorció 2 o 3 veces. No, pues déjala, búscate otro. Así te van a contestar. Entonces tienes que ir como persona madura, tienes que ir con una persona madura, que tú sabes que no sea chismoso. Porque adentro de las iglesias hay muchos hermanos que son chismosos. Están adentro de las iglesias. Y principalmente hay muchas esposas de pastores también que son unas niñas y son chismosas. Yo lo he visto con mis ojos, porque dice el Señor que debes analizarlo. Todo. Entonces, dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Fíjate. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces este evangelio ya ha sido predicado en todo el mundo. A través de los medios sociales, a través de hermanos que están yendo de misioneros. Esos son los verdaderos apóstoles. Esos misioneros que andan allá, esos son los apóstoles verdaderos. Entonces el de los apóstoles, acuérdense que la iglesia está fundada sobre los profetas, los apóstoles y los profetas, siendo Jesús la cabeza. Entonces sí hay apóstoles en este tiempo, pero esos son mandados a una misión. Esos son los apóstoles, los que los mandan de una iglesia a una misión, pero ellos no se andan autonombrando apóstoles, como estos que están ahorita, ya es una apostolitis. Entonces dice, será predicado este evangelio, es el que está aquí en la palabra de Dios, este evangelio, dice, entonces vendrá el fin. Dice,
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Acuérdense, ahí en el profeta Daniel estaba hablando que el anticristo, está hablando de esto, cuando él vaya, entonces el pueblo de Israel se va a dar cuenta cuando el anticristo se siente ahí en el templo y se va a hacer pasar por Dios y va a querer que lo adoren a él. Entonces ellos se van a dar cuenta que no era lo que ellos pensaban. Acuérdense que va a aparecer, el anticristo va a aparecer como, dice que viene en un caballo blanco, dice, trae un arco en la mano, pero viene sin flecha, quiere decir en son de paz. El caballo simplifica que va a venir, pues, se le dio autoridad para gobernar las naciones. Dios le dio a través del anticristo, del diablo, va a estar los juicios de Dios en esta tierra. El anticristo, el diablo, va a ser un desastre para los que se queden aquí. Entonces todo esto lo va a ver los que se queden. Porque la iglesia se va a ir antes en el arrebatamiento. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es lo que le está explicando. Cuando vean que el anticristo se sentó ahí en el templo y haciéndose pasar por Dios, entonces quiere decir que ya viene el fin. Porque van a ser 3 años y medio. De allí de esos 3 años y medio es la gran tribulación, porque la gran tribulación se compone de dos etapas. Los 3 años y medio, primero el anticristo va a llegar, va a poner paz en la tierra, se va a acomodar, se va a hacer pasar como el más humilde, santo, se va a ganar a la gente. Pero después de los otros 3 años y medio vas a ver cómo va a ser, cómo se va a mostrar como en verdad es, como el hijo del diablo. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces ahí va a huir el pueblo de Israel. Cuando vea todo esto va a huir a los montes. Aquí le está diciendo, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Quiere decir que de las que estén embarazadas y de las que estén criando, ay de ellas, dice, vamos aquí, el 20 dice, 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, dice, gran tribulación. ¿Acuerdan lo que le está diciendo? La gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a ser una gran tribulación. Si esto estaban ahorita con esto del coronavirus nomás, ¿cómo estaba la gente de espantada? Cuando vea todo esto, la gran tribulación, el anticristo, el juicio de Dios, no te lo recomiendo que te quedes para ese entonces. Dice 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí los escogidos son el pueblo de Israel, va a ser acortado. Los escogidos, y también van a ser los que se quedaron. Acuérdense de la iglesia, no todos los que están en la iglesia se van a ir. Es un remanente, son muy pequeñas. Los que están adentro de la iglesia, casi más de la mitad. Más de la mitad que están adentro de la iglesia, si no se ponen bien, se van a quedar. Porque están viviendo un evangelio falso. Están viviendo un cristianismo falso. Por todo el tiempo. Siguen haciendo lo mismo. Le quieren servir a Dios y le quieren servir al diablo, le quieren servir al mundo. Entonces la palabra de Dios habla que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, dice, el amor de Dios no está con ellos. Entonces muchos piensan, no, yo puedo hacer lo que quiera. Ya piensan que por ir a la iglesia a sentarse ya son de Dios. No, es mentira. Mentiras. Entonces ellos solitos se están engañando. Entonces no todos los que están ahí se van a ir. Porque no todos están obedeciendo la palabra. Muchos siguen, como les dije, siguen mintiendo, siguen robando, otros siguen estafando. Es un desastre dentro de las iglesias, yo lo he visto, por eso les digo.
Por eso el Señor nos manda. Vas a ver cuáles son los verdaderos cristianos. Por eso yo cuando me dicen, no, hay que ver primero por su fruto cómo se comportan las personas. Dice, una señal que les van a dar, dice que entonces si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, o mirar, ahí está, no lo creáis. Cuando te digan, no, ahí está el Cristo, porque así va a aparecer. Ahí sale una mujer loca también ahí en la televisión, que dice que ella es el Cristo, que ella era Melquisedec, que ella se hizo pasar por el anticristo. Entonces sí van a venir. No le creas. Para los que se quedaron aquí en esta tierra, no le creas lo que te van a decir, dice. Entonces si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, o mirar, allí está, no lo creáis. Es una advertencia de Dios allí, dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Fíjese, eso ya está pasando ahorita. Falsos cristos, que dice falsos ungidos. Que tú estás viendo ahí en la televisión que están haciendo. Tumba a la gente para allá. Están profetizando, que ellos profetizaban en este 2020, decían que iba a ser pura bendición. Que en este 2020 lo que no tenían su casa, iban a recibir su casa, iban a recibir su carro, que su iglesia, que no sé qué tanto. ¿Y qué pasó? El Señor ya había hablado, nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar, nos estaba diciendo que nos preparáramos porque venían cosas feas. Y ahorita sigue diciendo, prepárate. Porque vienen más juicios, viene más corrección. Porque ¿cómo es cuando la gente se acerca a Dios? Cuando no tienen problemas, no se acuerdan de Dios, siguen haciendo lo mismo. Así les va a venir, dice, así se va a hacer la venida del Señor como los tiempos de Noé. Unos estaban casándose, otros dándose en casamiento, otros se estaban emborrachando, otros andaban de fornicario, otros de adúltero, así van a estar ahorita. Cuando les llegue el juicio, de repente les va a llegar, van a querer prepararse, van a querer entrar, no van a poder.